Queridos seguidores y seguidoras del canal Terra Mirabile, en esta ocasión vamos a hablar de un tema realmente grave y relativamente nuevo en nuestros problemas ambientales, pero ya con una cierta andadura. Se trata del problema de la Vespa velutina, de esta mariposa, o sea, esta avispa invasora, exótica, que está haciendo bastantes estragos, sobre todo en el norte de la península. Y para ello, pues tenemos hoy a una persona bueno, pues ha trabajado en este ámbito, que es México Pérez, al cual pues le damos la bienvenida y le invitamos, como a todos los invitados, a presentarse. Muy bien. Adelante. Bueno, yo, como dices, soy Félix Méjica Pérez, fui apicultor profesional y soy el presidente de la Asociación para la Defensa de las Abejas del Principado de Asturias y coordinador de la plataforma Stop Velutina Asturias. Ese es un poco a lo que me dedico últimamente. Perfecto. Pues vamos a comenzar por cómo se incorpora o se introduce en nuestros ambientes naturales este insecto, la vespa velutina. ¿Cuándo y cómo llega a España? Bueno, el primer nido se detecta en la zona cerca del puerto de Burdeos, en la zona de El Garona, y se supone que entró por el puerto en un contenedor. Lo que se dice que, bueno, por esos puertos llegan muchos contenedores de China y que en algún contenedor donde vienen pues material de jardinería y tiestos y todo esto, llegó una reina hibernante. Ellas en la zona donde sea, ya aquí como allí, pasan un periodo de hibernación que buscan una zona de refugio y en la primavera salen de ese letargo. Entonces salió cuando se desmontó el contenedor en la zona de Burdeos y se dedicó pues, a viajar un poco buscando el territorio que más le conviene. Y allí desarrolló el primer nido. A partir de ahí empieza a colonizar toda la zona de Francia, tanto hacia el norte como hacia el sur. Hay que decir que esta es la única reina que se conoce que haya entrado en Europa por los análisis genéticos que se hicieron. Es una reina fecundada por cuatro machos. Entonces fue subiendo hacia el norte, ocupó toda Francia, hasta la zona sur de Bélgica y Alemania y norte de Italia, y en el 2010 entra en España por la zona de Navarra, en Amaiur. A la misma vez, ese mismo año, aparece en la zona de Guipúzcoa, en San Sebastián. Por esa zona también se conoce que entró una o más, pero el mismo 2010 aparecen tanto en Navarra como en Guipúzcoa. Después, en 2012, aparece un nido en el norte de Portugal y en la zona de Pontevedra otro. Eso dio lugar a que en la zona de Portugal se fue extendiendo hacia el sur y en Galicia el mismo 12, no, el 13, aparece en el norte de Lugo. Ahí se observa también un salto extraño que propiamente no lo hace ella en el desplazamiento tantos kilómetros. Se suele decir que pueden andar entre 50 y 100 kilómetros de desplazamiento en el año. Eso se produce más que nada por la penetración, porque utilizan los mismos cauces que usamos nosotros, las autovías o los ríos, son dos cauces de penetración hacia el interior. El desplazamiento por la costa, como es en ese caso de Pontevedra a Lugo, no sería normal salvo que utilizaran también alguna reina, algún vehículo, sea barco o sea camiones de transporte de madera entre Pontevedra y Lugo. Eh, del 2012 aparece también en la zona de Lérida, en el Valle de Arán, y en Gerona, en La Garocha. También ocurre lo mismo. Es muy difícil que se haya desplazado desde los otros puntos, tanto Navarra como Guipúzcoa, o desde Lugo se haya desplazado a esas zonas al 2012. Entre el 10 y el 12 ese recorrido no lo hacen. Por tanto, también es posible que haya cruzado la frontera de Francia hacia esas zonas, ¿no? Entre Lérida y Gerona. El 2014 entra en Cantabria, en la zona de Gurienzo, en el límite con Vizcaya.
El mismo 2014 llega a Asturias por el occidente, procedente de Galicia. Entre el 12 que apareció en Galicia, tanto en Pontevedra como en Lugo, el 14 pasó a Asturias. Se va desarrollando en toda la zona del occidente de Asturias y el 16 aparece por Lastre, o sea, por Llanes, en la zona o sea, entrando de Cantabria. O sea, que hay una penetración a partir de esos puntos que se dieron en Pontevedra y norte de Portugal, hay una penetración hacia Asturias y otra, la que venía del País Vasco y Cantabria, hacia el este. 2 años. En el 2018 se juntan en el centro de Asturias, en la zona de Gijón, es donde encontramos el primer nido y ya estaba ocupado toda la costa cantábrica. También fue ocupando no solo la zona costera, sino que fue ocupando las zonas húmedas y las zonas de montaña de la zona sur de la cordillera. Aparece en Palencia y en Burgos. También aparece procedente de Galicia en la zona del Bierzo y fue penetrando por la zona del sur de la cordillera hasta León. O sea que tenemos casi toda la zona de la cordillera hacia el norte, la costa, que es lo más propicio, y la zona sur de la cordillera, que todavía son zonas húmedas y verdes, donde se puede desarrollar. En estos últimos años ya entró también en la zona de Extremadura. La Extremadura pasa en diversas ocasiones procedente de Portugal y no asienta totalmente, pero sí van apareciendo periódicamente en nidos y que, bueno, o bien se localizan a tiempo y se eliminan o no encuentran la posibilidad de desarrollarse del todo, cosa que me extraña porque dadas ya las características que está adquiriendo, es difícil que no ocupe más extensión en esas zonas. También hay que decir que en muchas zonas que no la damos todavía por asentada es fácil que estén, pero al ser zonas deshabitadas, pues no tiene una incidencia como para que la gente la tome un poco más en serio. Por la zona de Cataluña también fue bajando, de Gerona y Lérida, fue bajando a Barcelona y Tarragona. Recientemente está también en el norte de Valencia, ¿cómo se llama? La provincia que está en el norte, bueno, en la zona norte. Castellón, en zona de En Castellón, Castellón, puede sí, ser. Castellón, Sí. Castellón, famoso Castellón de la Plana, que ahora es Castellón Solo. Ujú. Entró en el 2010, en 2015, entró en Mallorca, en las islas. Lo que ocurre que por diferentes cuestiones que tienen las islas, que están mucho más pendientes de la entrada de especies, se localizó a tiempo y estaba por el puerto de Sóller y se erradicó. En 2018 aparece otra vez, que estuvo entre el 18 y el 21, y costó más erradicarla. Y en el 24 volvió a reaparecer con más fuerza. 14 nidos en la zona de Palma y toda la sierra de Tramuntana. O sea que consiguen más o menos ir frenándola, pero yo mucho me temo que ahora ya, una vez extendida por la sierra de Tramuntana, y esas zonas va a ir quedándose. Mm, ¿Qué ocurre? Pues que esa expansión que se está dando en la península ibérica, hay cuestiones que la frenan un poco, como puede ser las altas temperaturas, pero cuando llega a una zona y no se está pendiente de su extensión, va a ser fácil que se vaya estableciendo. El 2022 apareció un nido en Cádiz, con lo cual, bueno, puede desarrollarse porque ya era un nido que se quitó por agosto o septiembre, que si llega a esperarse un poco más que salen las nuevas reinas, pues puede haber organizado otra en condiciones. Y este año 2025 aparece también en agosto en Málaga, lo que quiere decir que ella viaja, igual que viajamos nosotros, más que viajar ella la desplazamos con nuestros viajes y la globalización está suponiendo que se va a ir esparciendo por muchas más zonas. De hecho, el mes pasado yo estuve leyendo dónde se está asentando nuevamente y en Europa apareció en
en la zona norte, en el extremo norte, ya cerca del círculo polar, ¿cómo se llama? Dinamarca, no, Noruega, en la zona de Noruega, cerca del Mar del Norte. Quiere decir que todavía sigue avanzando. Que luego se asiente va a depender un poco de las precauciones que se tengan para detectarlo temprano. Todas estas especies, si se consiguen detectar tempranas, es fácil, pero dada su capacidad de reproducción, como te pase un año o dos, ya es muy fácil que no la puedas frenar. También apareció en el norte de Argelia, con lo cual ya en la zona del Mediterráneo ya está pasando hacia abajo. Y también se habla de que llegó a Nueva Zelanda. También Nueva Zelanda es una zona donde se tiene mucho cuidado con todas las invasiones y todas las especies, pero claro, el problema de la globalización y el tráfico de mercancías es muy difícil registrar todo el material que llega tanto por aeropuertos como por puertos. Por lo tanto, esta especie, igual que otras, pues se van a ir extendiendo. Similar a esto, por hacer una comparación, tenemos, y que también estamos en riesgo de que nos lleguen aquí, la Vespa orientalis en todo el sur de España, que ya está causando auténticos problemas. Son avispones, es Vespa orientalis, esta es Vespa velutina, y hay otra que son nidos mucho más pequeños, que es la Vespa bicolor, y que también se está extendiendo por el sur, con menos incidencia y que son nidos pequeños y que, bueno, no hace tanto daño ni al medio ambiente ni a las personas, pero que está ahí y que es una especie nueva y que van a competir entre todas. O sea que la extensión en este momento es importante. Ahora que ya sabemos por dónde entró, dónde se originó y la evolución geográfica que ha tenido, bueno, solo ya por curiosidad, ¿de dónde proviene este insecto? ¿De qué zona concreta del planeta? Bueno, está en el sur de China, tirando un poco hacia el occidente de China, pero ya ocupó hace tiempo Vietnam y toda la zona oriental, entonces se va expandiendo poco a poco. Ella por sí misma va avanzando por el territorio, ya decíamos que sobre unos 50 o más kilómetros anuales, pero ocurre todo esto de que la transportamos y cuando se dan las condiciones favorables, pues ocupa otros territorios diferentes. ¿Cómo se está intentando evitar esta invasión? ¿Cómo se está luchando contra ella? ¿Qué medios se están poniendo y con qué resultados? Bueno, ese es uno de nuestras batallas. Los medios que se están poniendo, pues son un poco en función de que los sectores afectados, pues vayamos buscando métodos de solución. Pero realmente los resultados, como lógicamente si tuviéramos buenos resultados, no estábamos en la problemática que estamos ahora. Y los niveles de invasión son muy altos donde se asienta. Entonces es muy complicado. En Asturias, por ejemplo, si tenemos en cuenta que ya desde el 14 a donde estamos ahora, en 11 años, ocupó todos los concejos, tanto los de la costa, que es donde más hay, como los de la zona de montaña, donde lógicamente también le cuesta un poco más subir, pero en Asturias está en Somiedo a 1.200 metros. Y en Cantabria, por ejemplo, pues está en la zona de Reynosa, también a 1.000 metros, con lo cual quiere decir que ella pasa la cordillera por los mismos puertos que nosotros y va ocupando los territorios de al lado. Es cierto que hay mucha menos población y la población es donde uno se detecta esa posibilidad de que estén ahí y otro que la observación que tenemos de los territorios una vez que se colocan en el mapa todos los nidos que van apareciendo, donde más aparecen son las zonas más habitadas. Por ejemplo, en Asturias hay un triángulo muy potente donde está, que es entre la zona de Avilés y de Villaviciosa y que penetra hacia el interior todo el cauce del Nalón, pues muy hacia arriba. Toda la cuenca minera, todas las zonas más pobladas, Gijón, Avilés y Villaviciosa y toda la zona de Pola de Siero, que son las zonas donde hay más polígonos industriales, donde también pueden llegar en contenedores esta y otras especies, es donde permanece. Nosotros creemos que es que lo que necesitan es un poco nuestro mismo hábitat. Las zonas donde ella sale de la hibernada y no puede aparecer en medio de un monte porque no tiene alimento.
todos los animales que hibernan necesitan en un periodo de la salida de la hibernación alimentarse bastante. ¿Y dónde encuentra néctar, que es el alimento fundamental que tienen los adultos, las reinas también? Pues el néctar lo tienen en donde tenemos ciudades con parques y jardines o tenemos pueblos donde tenemos una casería con un jardín y donde tenemos plantas ya desde esta fecha que empiezan a florecer las camelias, que son plantas a las que van mucho precisamente porque florecen todo el invierno y tienen un nectario grande, igual que el calistemo citrinos, una que llaman el limpiatubos, que es así como un plumero rojizo. Esa también tenemos, tanto en el otoño como en primavera, una floración muy amplia. Y esas dos plantas en la mayoría de los jardines están. Pero luego tenemos cualquier otra planta de jardinería que florecen en todas las épocas y ahí es donde están. Además de que tienen también pues zonas de agua que necesitan para masticar la celulosa y elaborar el nido, el papel y el cobijo. La mayoría de los nidos que encontramos están siempre en instalaciones humanas. La mayoría, bien en los aleros de las viviendas, en los alféizares de las ventanas, en los contadores de la luz, que esa es otra. Se habla de que hacen los nidos en las copas de los árboles y eso es la punta del iceberg donde más se ve cuando llegan, pues después del verano, la caída de la hoja, en el otoño, en donde más destacan. Pero donde hace los nidos iniciales, que tenemos que hablar de ello, cómo se desarrolla y cuáles son su ciclo, pues necesitan ese arrope humano. Aquí en Asturias, en los hórreos, cualquier tendejón que tienes para el ganado, cualquier tendejón que tienes en una huerta, para la herramienta, en todos esos sitios aparece los nidos que son los iniciales, los que hace la reina sola. Entonces, bueno, si quieres un poco que hablemos de los nidos, un poco la evolución el ciclo vital de la especie, pues Sí, hablaremos de que, quería, sí, quería involucrar también, porque estamos entendiendo cómo se expande, dónde vive. Ahora sí, vamos a ver la evolución de sus nidos. Pero hay una pregunta que cualquiera se puede hacer. sí, Si su alimentación es néctar, ¿cuál es su impacto en el medio ambiente, en la economía, en la apicultura y en las personas? En las personas entiendo que sobre todo también será por la peligrosidad y la agresividad de estos insectos, en los ataques que han fallecido personas. Pero si nos puedes hacer un hincapié en eso, o si sí. quieres primero hablar de los No, nidos no, y su evolución y hablamos luego perfectamente de esto. el impacto. El impacto que el ciclo, la alimentación decíamos que si fuera solo néctar no había ningún problema. El problema es que de néctar se alimentan los adultos. Los adultos, como es la reina, se alimentan de néctar, sobre todo la reina en esta fase. Luego, una vez que se queda en el nido, ya tiene otro tipo de alimentación. La reina cuando sale de la hibernada decíamos que necesita néctar para fortalecerse. Luego tiene que hacer un trabajo que es coger celulosa para ir haciendo el nido. Y posteriormente en el nido va haciendo las celdillas y va poniendo huevos, pero de forma muy rápida. Antes de tener un nido cerrado, ya va haciendo celdillas y poniendo los huevos. Entonces ya empieza a cazar porque en la alimentación de las adultas decimos que es eh, de néctar y las larvas se alimentan de proteína. Y ahí es donde viene el problema que puede causar más desequilibrio medioambiental. El alimento de la proteína, cuando la reina sola está haciendo ese nido embrionario que llamamos, o sea, en el ciclo hay dos partes. Una, nido primario, que es donde empiezan a desarrollar las primeras obreras, y posteriormente, cuando el nido ese ya empieza a quedar un poco pequeño, es cuando salen de ahí, hacen un nido secundario, que el secundario lo pueden hacer en árboles, pero también lo pueden hacer pues en medio de un zarzal o en medio de un maizal, en medio de cualquier zona que les venga bien. Pero el alimento que va recogiendo la reina inicialmente y alimentando la cría en ese periodo que va entre febrero y últimos de mayo aproximadamente, ella está continuamente en el campo.
y está buscando alimento para ella, está buscando celulosa para hacer el nido y está buscando alimento para alimentar a las primeras larvas. Con lo cual, eso nos sirve para saber que ahí hay un periodo en el que luego vamos a desarrollar el trampeo para tratar de eliminarlas de las más que posibles. Entonces, el daño que causan con el alimento de las larvas es que necesitan gran cantidad de proteína y a la vez que están cazando, o sea, que están alimentándose en una flor, pues están también cazando. Allí llega cualquier otra especie y cazan esa especie. Lo mismo les da que sea una que otra. Todo lo que sea proteína lo llevan para el nido. Y posteriormente las larvas regurgitan una sustancia lechosa que alimenta también a la reina, en este caso, cuando está todavía la reina trabajando, y luego cuando ya hay obreras alimentan también a las obreras que la alimentan a ellas y las estimula más para seguir cazando. Entonces, en este periodo, cuando los nidos ya pasan a tener 120, 150 obreras, necesitan dar un salto para hacer el nido grande, donde si el ciclo que lo iniciaron en febrero y tienen un nido primario ya en, en mayo, cuando llega agosto y septiembre tienen nidos que pueden tener 80 centímetros o 1 metro, y ahí hay 2.000, 3.000 avispas, y ahí se necesita mucho alimento. Y entonces ellas, como no son tontas, pues como la mayoría de los seres, buscan una zona donde encuentren alimento seguro y lo encuentran en los colmenares. De ahí es donde, lógicamente, son las primeras zonas afectadas, porque vemos que encuentran una zona como esa y empiezan a venir una, luego 6, luego 10, y al final tienes delante del colmenar una cantidad grande de avispones pecoreadores que están cazando para llevar al nido, y en función de los nidos que tengas en el entorno, pues te pueden causar bajas en el colmenar rápidamente si no pones remedios. Luego los daños medioambientales todavía se valoran poco, porque hasta que no le vemos las orejas al lobo, pues no lo tenemos en cuenta, salvo en la fruticultura. La fruticultura es otro de los sectores afectados, porque cuando hay un nivel de invasión de este tipo, pues lógicamente van a alimentarse a la fruta, y eso supone que empiezan a picar la fruta, a morderla y dañarla. Pierde valor económico, si es que se puede aprovechar, pero sobre todo que empieza un proceso de pudrición. En uno de los sectores muy afectados son la producción de vino, porque las uvas les gustan bastante, aunque también donde hay varias diferencias de uva, hay unas que les gustan más que otras, y pues terminan mordiendo aquí y allá, y un racimo, si es para vino y están mordidas algunas de las uvas, lleva un tiempo ahí, empieza a haber una fermentación, que primero puede ser una fermentación alcohólica, como en cualquier momento cuando se empieza a hacer el mosto, pero al poco tiempo empieza a haber una fermentación etílica, o sea, una fermentación que produce vinagre, acética, una fermentación acética. Eso puede suponer que si metes un racimo de uvas para pisar, para hacer vino, pues que te pueda deteriorar el vino. Y los racimos que sean para vender, pues ya tienes que tener un tiempo escogiendo al trabajador para que vaya quitando el material que está dañado, y eso deteriora también el precio de la uva o de lo que sea, porque a ellas les gusta todo. La manzana, que es un artículo bastante duro, un fruto duro, aún así son capaces de morder la piel, y en el momento que hacen un agujero ya van penetrando por ahí, y en un momento que estás cogiendo la fruta, que es la segunda parte, los daños que puede ocasionar a las personas, pues puedes coger una manzana, un higo que también les gustan mucho, o lo que sea, y picarte, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución en eso. Pero los daños en el medio ambiente, digo que los vamos a notar a largo plazo, porque el hecho de que estén persiguiendo
cualquier tipo de insecto, que pueden ser la mayoría de las veces insectos que se alimentan como ellas de néctar, va a bajar la polinización de muchas plantas. De hecho, hay algunos estudios hechos en la Universidad de Vigo por Sandra Rojas, en donde en algunas zonas donde estuvieron haciendo un seguimiento, que hay una carga importante de velutina en una zona de floración, en una zona del suelo, que puede ser pastizal o puede ser alguna planta que puede surgir como mentas silvestres o cosas de estas, se ve que la abeja doméstica, que van mucho a esas zonas, van también mariposas y van otro tipo de abejas, pues lógicamente la abeja doméstica marcha y no vuelve a esa zona. Sin embargo, las abejas silvestres hacen un pequeño pose en la planta y marchan, van y marchan otra vez. O sea que, aunque las persiga la avispa velutina, siguen pecoreando en esas plantas por el atractivo que tienen para ellas y porque tienen menos movilidad que tiene la abeja doméstica. Entonces, ese proceso de persecución de los otros insectos va a provocar una falta de polinización en muchas de las plantas. Y eso es un tema grave. Luego hay otros que no vemos, pero que sabemos que están ahí porque se alimentan de proteína, como decimos, y las tenemos visto comiendo proteína desde los puertos, comiendo pescado que se desecha de las embarcaciones o por el campo con cualquier animal muerto y están arrancando proteína para llevar al nido. Eso supone que en muchos casos también animales que no estén plumados, por ejemplo aves que no estén plumadas, pueden perfectamente, sobre todo pájaros más pequeños, estar perfectamente capacitadas de cortar la piel y ir comiendo los pájaros en el nido. O sea que, y eso son cosas que tenemos observadas, pero que pasan muchísimo más especies que no tenemos controladas y que pueden estar sufriendo estos problemas. Quería saber qué técnicas se están usando y la no adecuación de las técnicas incluso puede perjudicar más al medio ambiente. Por ejemplo, cuando se hace una trampa indiscriminada que ataca pues al cabro o a especies autóctonas, ¿no? Puede generar una mortandad de especies que están en equilibrio en el medio. Pues entiendo que también se pueden usar insecticidas que no son adecuados. Cuéntanos esos daños colaterales en una lucha no bien planificada. Pues eso es una de las cosas que nosotros estamos tratando de pelear más, porque después de estos años estamos viendo que no sirvió de gran cosa todos los procesos que iniciamos. Nosotros participamos aquí en Asturias en una negociación con el Principado en 2017, porque a pesar de entrar en 2014 no existía un protocolo muy específico. Se copió cosas del protocolo que había a nivel nacional, simplemente por el tema de eliminación de nidos y algunas cosas, pero no se hacía un trampeo organizado, salvo las personas que estábamos más afectadas, que éramos los apicultores. Y lo que fuimos viendo, tanto en Francia como País Vasco y demás, era que hacían un sistema de trampeo. Nosotros cuando empezamos con ese sistema hicimos las mismas trampas que tenía cualquiera, que eran unas trampas que son auténticos desastres, porque ahí entra todo. Agujeros de 22 milímetros, los agujeros de las botellas o las trampas comerciales. Hay trampas comerciales desde 14 milímetros que son francesas y hay trampas comerciales que antes se utilizaban a lo mejor en jardinería, tenías alguna trampa de estas y bueno, el daño puede ser menor, pero ahora mismo el daño puede ser muy grande porque hay infinidad de miles de trampas colocadas en todo el medio ambiente. ¿Y qué ocurre? Nosotros en esa negociación hablamos de que había que hacer lo más selectivo posible el proceso de colocación de trampas y además no abrirlo sistemáticamente a toda la población, sino que poner unas pequeñas trabas que suponían que además nos servía para valorar un poco cómo estaba evolucionando la especie y entonces se creó una APP donde había que registrarse. Las trampas en la naturaleza están prohibidas todas. Entonces, cuando se ponen es porque hay que hacer un estudio o porque hay una plaga muy concreta y te autorizan en un momento puntual. Entonces, generalizarlo como se hizo no era normal, pero si se hacía de una forma en que la persona que quería colocarlas tenía que registrarse en una app, especificar qué tipo de trampa iba a poner
y cada 15 días reportar datos de qué se estaba capturando. Lógicamente eso es uno de los problemas, porque no podemos pedir a todo el mundo que conozca lo que cae ahí. Entonces, en principio, pues se pedía cuántas velutinas caen, cuántas abejas caían, para saber un poco los daños a una serie de especies, y cuántas avispas de otro tipo había. Eso fundamentalmente era lo que se pedía, ¿no? Se pedía también Vespa crabro en concreto, porque ya se empezó también a diferenciar la Vespa crabro de la Vespa velutina, que es muy importante. Y claro, en los primeros años lo que vimos es que ahí caía de todo. Y enseguida vimos también que encontramos por el campo miles de trampas que no están registradas en la APP, con lo cual tenemos unos datos que son muy importantes, pero que no son ciertos. Entonces, ese problema, nosotros, la Asociación para la Defensa de las Abejas, tenemos un poco a la actividad en el Jardín Botánico de Gijón. Y allí teníamos gente que enseguida viene y te dice, oye, es que ahí está cayendo de todo, ¿cómo tenéis eso? Y nos obligó a ir mejorando un poco el sistema de captura, de hacer trampas, intentando que fueran un poco más selectivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, en primer lugar, valorando el diámetro que puede necesitar la avispa para entrar, haciendo pruebas, bajamos a 9 milímetros y veíamos que aún así con 9 milímetros de diámetro entra la avispa crabro. Y hay que tener en cuenta que es algo muy importante el que esta especie no la dañemos porque compite en el territorio con la avispa velutina. Además tenemos vídeos grabados tanto en la fruta como cuando se pelean en alguna circunstancia, la Vespa crabro, incluso cuando caen en alguna trampa, atacan a la velutina y la matan. Entonces, bajamos más el diámetro hasta 8,5 y con 8,5 sigue entrando la Vespa velutina, que siempre es un poco más pequeña, tanto en tamaño, en longitud como en diámetro, y con 9 milímetros no nos entran las reinas, porque en ese periodo en que salen las reinas de velutina, también salen las reinas de crabro, aproximadamente un mes más tarde suelen salir, pero salen y están en los territorios. Y veíamos que en lo que reportaba la mayor parte de la gente, pues eran cantidades ingentes de Vespa crabro. Y eso, por más que insistimos en que no se podía permitir, ya conociendo que hay un límite en el diámetro, no se podía permitir que se pusieran trampas de cualquier tipo. Pero claro, ¿con qué chocamos? Pues con la administración, porque la administración estaba regalando trampas a los ayuntamientos que tienen 14 milímetros de diámetro, que son compradas a una empresa francesa que se llama Betofarma, que no son para nada selectivas, porque nosotros continuamos en el proceso de hacerla más selectiva y hicimos unos agujeros de salida más pequeños, hasta 7 milímetros de diámetro, que pueden salir las avispas pequeñas, pueden salir pues muchos dípteros, que es lo que más cae en las trampas. Y posteriormente todavía colocamos flotadores en el atrayente, corchos troceados en trozos pequeños para que los pequeños insectos que quedan dentro y pueden libar y marchar, pues que pudieran salir por los agujeros de salida. Por los de entrada es difícil que salgan en las trampas que estén hechas con un poco de calidad porque hacemos como una especie de embudo hacia adentro, como son las nasas de pesca y esto, para que los que quieren salir no encuentren la salida, porque van pegados al cristal del entorno y sin embargo ahí en los agujeros pequeños de 7 milímetros pues ponemos unas bridas y que van hasta líquido y del líquido pueden salir y encontrar los agujeros directamente. Aún así, todo este trabajo que se hizo nos está diciendo los estudios que estamos realizando que no mejoran en mucho la eficacia de las trampas. Sí que no entra Vespa crabro, sobre todo la reina, que es lo fundamental. ¿Qué ocurre? Que tiene el mismo proceso que la velutina en la misma época y la velutina, las primeras que nacen de ese nido embrionario que decíamos que hace la reina solo, hace las celdillas mucho más pequeñas, que pueden salir obreras del tamaño de la mitad de las reinas, que son muy pequeñas, son 1,5 centímetros, mientras las reinas tienen unos 3 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? El proceso del Vespa crabro es el mismo. Y cuando nacen las primeras obreras también son muy pequeñas y pueden entrar en las trampas. Incluso a lo largo del proceso de desarrollo del nido, ya las obreras normales, las que van creciendo, cuando ya las obreras, estas pequeñas, empiezan a hacer nido, ya empiezan a hacer celdillas más grandes y es lo mismo el proceso
en velutina que en crabro. Y las obreras que nacen nunca van a tener el tamaño de las reinas, aunque sean muy similares a la vista, pero luego a la hora de pasar por un agujero vemos que las reinas no pasan, pero pasan obreras. Entonces vamos a ir quitando también de la Vespa crabro una serie de obreras, pero eso no va a mermar la capacidad del nido de poder evolucionar. Entonces, todo ese tema que estamos trabajando, nosotros llegamos a la conclusión de que cuando aprobamos ese primer protocolo que se publicó en el boletín en 2018, decíamos que el objetivo era frenar el avance hasta ver si empezaba a aparecer algún método mucho más eficaz y más selectivo. Y no aparece, no aparece. La proliferación fue tal que decimos que todo el territorio está ocupado. Por tanto, yo creo que a lo mejor, y venimos pidiendo durante varias reuniones en el comité asesor, que se plantee el hacer otro estudio y ver un poco si realmente merece la pena continuar haciendo estos trampeos masivos y volver a lo que decía el protocolo inicial, porque el protocolo nacional no permitía los trampeos indiscriminados, permitía los trampeos a las personas afectadas, en ese caso los apicultores y posteriormente a los fruticultores en una plantación, pero no se puede plantear un trampeo como hicimos, que lo hicimos con buena voluntad de poder, bueno, pues ya que es importante el trampeo, que quitar reinas para que la evolución no sea tan grande, y si no lo conseguimos, pues hay que retornar y hay que volver a plantearse otras cosas. No sé, luego está el tema de los atrayentes, que es muy interesante también, porque Ujú. los atrayentes siempre están basados en los azúcares. Decimos que son las adultas las que se alimentan de azúcares, entonces ahí vino también un desbarajuste grande en el sentido de que todo el mundo se ponía a hacer inventos, y hay que tener en cuenta que si buscan azúcares, las primeras trampas que poníamos los atrayentes llevábamos alguna sustancia dulce como eran zumos de algún tipo de fruta. Llevaba pues un poco de vinagre para que no se descomponga tan rápido. Llevaba pues cerveza, porque se recomendaba que la cerveza les gustaba. Es cierto que estás por ahí en una cafetería tomando algo y se te meten hasta en el bote o a la copa, ¿no? Y lo que sí es importante que lleven todos los atrayentes es alcohol. El alcohol es una cosa fundamental porque no va ninguna especie de abeja. La abeja doméstica es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que en España hay 1.105 especies de abejas silvestres y que las hay que proteger igual que la abeja doméstica. Y sabemos que si lleva alcohol no entra ninguna abeja. Entonces se añadía un poco de vino blanco, una copa de vino blanco más o menos. Esto supone que luego hay que tener la precaución de que en el tiempo no mantenerlo mucho tiempo porque el alcohol se va evaporando y pueden empezar a entrar esas especies que tratamos de que no entren. Luego, si no se limpia a tiempo, cada vez hay una cadena trófica de que muchas moscas, los dípteros en general, pues hay algunos que son descompositores de materia orgánica y que anidan en esa materia orgánica que está ahí en descomposición y van a poner ahí. Y cada vez se multiplica el daño, ¿no? Luego cuando hablas de este tema y dices, no, más del 90% de lo que capturamos son moscas. Sí, pero ¿qué moscas? Porque entre las moscas están los sírfidos, y los sírfidos son auténticos polinizadores tan buenos como las abejas, aunque sean en menor cantidad, pero además combaten otras plagas como el pulgón porque ponen sus huevos en las larvas del pulgón. Entonces cumplen otras funciones ecosistémicas, tanto las moscas en descomposición de materia orgánica por ahí, como los sírfidos, esa otra especie de moscas que son muy buenos polinizadores y a la vez cumplen otras funciones ecosistémicas. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Hay también problemas con respecto a uso de insecticidas masivos o inadecuados? ¿O toda la lucha es mecánica de extracción de nidos y trampeo? Bueno, ese es el otro punto clave. Sí que es muy importante la eliminación de los nidos, porque es la única forma de que cada nido de esos, en función de los diámetros, antes te decía que puede haber de 80 centímetros o más, que pueden tener, según se dice, 200 reinas. Si son, pues hay nidos, yo todavía esta semana maté uno que tendría unos 40 centímetros,
Entonces, bueno, entre 100 y 200 reinas pueden salir de un nido. Entonces, ¿qué ocurre? Si cuando llega esta época decimos, no, ya pasó el ciclo, ya están muertos. No, todavía están saliendo reinas, porque además estos 2 últimos años se está dando una cosa que no se dio en los primeros años, y es que terminan, los nidos no terminan el ciclo en noviembre o diciembre como veíamos antes, sino que llegan incluso hasta marzo. Posiblemente ya las reinas fundadoras hayan muerto, pero se mantienen activos las obreras y zánganos porque todavía hay reinas, en algunos casos que diseccionamos algún nido, yo tuve alguno viendo hasta finales de año cómo iban saliendo reinas y van saliendo de forma escalonada, con lo cual en cuanto se vea un nido y tiene actividad hay que de alguna forma eliminarlo. El proceso que tú planteas es que es el proceso grave, es cómo eliminarlos, porque ahí también en el protocolo nacional decía que se deben de procurar, porque en aquel momento solo se eliminaban con sprays, con pértigas, cuando, no sé, cuando estaban altos, pértigas extensibles que llegan, bueno, apoyándose en algunas ramas, puedes llegar a 20-25 metros, y con un spray que se gasta pues 1 litro de biocida, que al final pues ese biocida cae al suelo, toda la mortandad de avispas, pues, de avispones que quedan en el suelo y de larvas, pues son depredados por otras especies. Recomendaba recogerlos en un plástico y recogerlo todo, y decía que en los nidos que se trataban con estos biocidas deberían de retirarse como mucho a los 3 días para evitar afectar a otras especies. Y eso, lógicamente, se dejó de hacer, porque es tal la cantidad que hay que es inviable totalmente. Y no sé, pero me da la impresión de que si seguimos así, pues no sé en qué vamos a parar. Los métodos es cierto que se fue mejorando, en el sentido de que ya no se utilizan esas cantidades tan grandes. Esos sprays eran de cipermetrina, son unos productos que son bastante agresivos con los insectos y con la fauna acuática, con todo la fauna acuática son muy dañinos, por eso recomendaba poner algún tema de protección. Posteriormente se va buscando otros métodos que sean más rápidos y que sean más eficaces, pero también llevan biocidas más peligrosos, aunque sean menos cantidades. Entonces, se estuvo trabajando con un método que nos parecía muy interesante, que era con explosivos. Y con la misma pértiga donde llegas con el spray, se ponía un explosivo que ya una persona de Galicia los había estudiado, y se detona y explosiona de tal manera que no queda nada. Toda la materia orgánica se incorpora a la naturaleza y ahí no sobrevive nada. Ese método es interesante. Lo que ocurre que todo eso, aunque se estuvo haciendo inicialmente y ahora ya está autorizado el proceso para hacerlo, es más costoso, y lo que se pasó al paso siguiente fue a escopetas, primero de pinball, con bolas de gel con biocida, y las bolas de gel de biocida, ese tipo de escopeta, pues no son muy precisas. En un nido que te esté a 25 o 30 metros de altura, pues hay una derivación bastante grande y cae mucho biocida también esparcido por el medio ambiente. No solo lo que queda en el nido, sino que también se disemina por el medio ambiente. Posteriormente se llegó a lo que se está utilizando más ahora, son escopetas de perdigón, que con muy poca cantidad de veneno se elimina un nido con 6 perdigones con un poco de biocida, pero claro, son biocidas que precisamente pues son de los más agresivos, el fipronilo, que claro, la gente dice, no, pero si lo tenemos en casa, lo usamos para las mascotas, se pone a la mascota una pipeta de esas de fipronilo. Sí, pero es que cada producto está especificado para una circunstancia, y tú una mascota en casa, pues a lo mejor puede afectar al gato, si tiene pulgas también, o cualquier parásito que haya en casa, pero no va a afectar al medio ambiente. Aquí lo que hay que mirar es que los productos que se utilicen no afecten al medio ambiente. También se utiliza el imidacloprid, se está utilizando en esos perdigones, pues geles que son para matar cucarachas. Esos también son muy agresivos, aunque son un poco más lentos, pero son bastante eficaces. Todos esos productos, nosotros hicimos una consulta hace un par de años
al ministerio, al Ministerio de Sanidad, a la Secretaría de Estado de Sanidad, donde preguntábamos qué insecticida está autorizado para Vespa velutina. Y te lo voy a leer porque creo que merece la pena. Y esto que lo presentamos también en el comité asesor hizo mucha pupa, pero es que es la realidad y lo que no podemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Eh? Y dice, en relación con su consulta a través del Registro General dirigida a la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, le informamos de lo siguiente. En la actualidad no existe ningún producto biocida autorizado específicamente para el tratamiento de la avispa asiática en exteriores. Más claro, ni el agua. Pero dice más, dice, los productos insecticidas autorizados en el Registro Nacional, según el Real Decreto 3349 de 1983, contra insectos voladores, para ser aplicados en exteriores, están autorizados con unos usos muy restringidos, en espacios alrededor de edificaciones, porches, terrazas y por pulverización dirigida a las paredes o suelos, no pudiéndose aplicar de forma aérea hacia el exterior. O sea, que lo dice bien claro. Y luego dice también las normativas, con respecto a los productos autorizados por el procedimiento europeo 528 de 2012, mencionar que la autorización de los biocidas se realiza de forma individual, en función del patrón de uso, usuarios, organismos diana, dosis de aplicación y zonas de aplicación, en formas de aplicación y todo, ¿no? Y dice que declara el solicitante que hace la solicitud para aplicar ese tipo de biocida. Dice, hasta la fecha no existe ningún producto biocida autorizado expresamente por este procedimiento europeo que pueda ser utilizado frente a la avispa asiática en exteriores. Yo creo que más claro es que ni el agua, ni el agua. Todo lo que estamos haciendo desde un principio, en el momento en que no cumplimos eso que decía el Protocolo Nacional de 2014 de eliminar los nidos a los 3 días, los nidos que queden en el exterior y que hayan sido tratados con este tipo de biocidas, ya estamos pasando una raya grave, porque no estamos hablando, como empezamos, por ejemplo, por poner un caso aquí en Asturias, en 2014 de 3 nidos. Es que al año siguiente pasó a 50 nidos, que podemos hacer una pequeña descripción de lo que fue ocurriendo, ¿no? 2014, 3 nidos en el occidente. En 2015, 50 nidos. En el 2016, 182 nidos. Y en el 2017, 630 nidos. Claro, cuando ya llegamos a este nivel y no se hizo nada, ¿qué ocurre? Que eso ya no lo frena nadie. 2017 es cuando nos reunimos con la consejería para negociar un protocolo para poder desarrollar algún tipo de medidas. Esas medidas se desarrollaron en una serie de años, pero que hay que plantear revisión de todo esto que estamos haciendo, ya en base a los datos. Porque en 2018, ya en el primer protocolo, de 630 se pasó a 1.161 nidos. En el 19, 5.300 nidos. Es que se va triplicando el incremento. Claro, es un incremento exponencial porque si cada nido suelta, vamos a poner solamente que se consigan fecundar 50 reinas de 100 y luego algunas las atrapemos en las trampas, otras tengan problemas de establecer su nido y lo rompa el temporal o algún animal. Pero con que se logren 10 reinas de cada nido, pues imagínate, el crecimiento exponencial es este, ¿no? Total, que llegamos a 2020 con 8.700, en el 21 9.000 y pico, y en el 2022 pasamos a 12.700 nidos. En el 23, 12.300. Y luego estos 2 últimos años hubo un bajón que nosotros yo creo que lo tenemos que achacar al cambio que hubo en el invierno, que hubo los 2 inviernos más cálidos que recordamos en Asturias y que eso pudo suponer algún problema para ellas. Algún problema que puede ser que no hayan hibernado, que puede ser que hayan hibernado poco tiempo y hayan salido demasiado pronto, porque luego viene la primavera con heladas y con nieve, o sea, con nieve no mucha, porque no suele nevar ahora como antes, pero viene viento y vienen temporales de lluvia y rompen el nido, o de hecho yo el año pasado tengo encontrado 2 por lo menos que estaba la parte del nido embrionario, el primero que hace la reina, con toda la cría momificada. Y había reinas nuevas, o sea, obreras nuevas en el suelo, muertas y una reina. Pero luego el nido volvió a desarrollarse porque algunas reinas que no mueren y pierden el nido vuelven a iniciar el ciclo y reaprovechan algunos nidos viejos que encuentran.
Entonces, está habiendo un cambio que es difícil saber si no se hacen estudios serios de todo este problema, qué está pasando realmente. Lo que sabemos que está pasando es que el incremento es bestial. Y eso no lo vamos a parar soltando biocidas de forma indiscriminada, ni trampeando y matando. Porque luego aquí tengo también los datos de las reinas y del número de trampas que se colocan y todo eso. Y yo creo que todo esto, antes te comentaba que había que registrarse en la APP. Y aparecen por aquí en diferentes años, pues en el 19 3.600 trampas, en el 20 pasa un poco lo mismo, vamos en incremento, ¿no? En el 20 hay 7.000 y pico trampas, en el 21 baja 6.000, en el 22 baja, sube a 7.900, casi 8.000, y vuelve a bajar a 5.000 y así sucesivamente, pues está manteniendo a la baja el número de trampas. ¿Quiere decir que se colocan menos ahora? No, lo que quiere decir es que como no se hace caso y no se cumple la norma, ni nadie hace cumplirla, no me registro. ¿Por qué? Porque supone el decir dónde tengo trampas, dónde estoy haciendo el trabajo de trampeo, pero luego supone que tengo que hacer el reporte de los datos y todo eso. Y si nadie me obliga ni me exige nada, pues lógicamente no me complico la vida. Y luego la otra parte del número de reinas que se dice que se captura, que se llegan, pues, por ejemplo, en el 23, 116.000. Todo esto no es cierto. No es cierto porque todo lo que se captura no son reinas. Vuelvo a perder la imagen. La mayor parte de lo que se captura siguen siendo obreras, porque las reinas nunca están solas y estos años que, como comenté antes, el invierno es cálido y hay nidos que llegan hasta marzo, si empezamos a hacer el trampeo en febrero, pues estamos cogiendo obreras del año pasado. Entonces, los datos que tenemos son lo que tenemos, efectivamente, no sirven para mucho más, pero no son reales. No podemos basarnos solamente en estos datos para seguir pensando en que lo estamos haciendo bien, que estamos quitando muchas reinas, porque si no, no tendríamos este incremento en los nidos. De alguna manera, y por ir cerrando y resumiendo, te había preparado una pregunta que era, desde tu criterio, desde tu experiencia, ¿estamos en disposición de frenar esta invasión o estamos lejos de frenarla? Bueno, los propios datos nos lo dicen, ¿no? Aquí en Asturias el incremento es constante. Lo que posiblemente estemos ahora mismo es un proceso de estabilización. La propia naturaleza tiene este método para que no predomine unas especies sobre otras. Y yo creo que, dados los datos que se están viendo estos 2 últimos años, hay un proceso de estabilización. No se incrementó excesivamente, más bien el año pasado bajó y este año estamos con un pequeño incremento, pero que no va a suponer lo que tuvimos en el 22 y 23. Entonces, eliminarla yo creo que ya es imposible. Lleva 20 años en Europa y vemos cómo se está extendiendo. En fin, que no podemos pensar, salvo que se hubiera seguido investigando en temas que pudieran ser de encontrar algún tipo de bacteria, algún tipo de agente patógeno que las afecte. Nosotros cuando empezamos con este tema conseguimos la colaboración del SERIDA, que es el Servicio Regional de Investigación Agroalimentaria, para que ellos que tienen medios pudiéramos hacer algún tipo de trabajo conjunto para ver, nosotros aportando de todo el material que necesitaran, por dónde podíamos encontrar algún agente de este tipo. Y para ello ellos decían que tenían que encontrar un poco sus debilidades. Y hicimos un trabajo de un año solamente, porque luego no apareció financiación, para determinar un poco el bioma intestinal de estas floras, ¿no? De estas especies, saber un poco qué debilidades pueden encontrar aquí o cuáles no, y luego ver si se encontraba algo. En ese sentido, nosotros también estuvimos trabajando en el tema de encontrar un atrayente específico para poder frenar esa expansión sin que supusiera el daño a otras especies. Entonces, en un congreso de apicultura en Canarias, yo conocí a un químico de la Universidad de Jaén que estaba haciendo trabajos con apicultura para determinar una serie de sustancias
que ellas determinan de las especies que las afectan o de los alimentos y tal. Y yo le dije, ¿no podemos hacer algo con la Vespa velutina? Y dijo, bueno, podemos intentarlo, el problema es tener las avispas para desplazarme yo allí y tal. Entonces yo durante 4 años estuve cogiendo reinas desde febrero a mayo aproximadamente, mantenerlas vivas en un terrario, y él venía y hacía con un sistema que tiene que llama electroantenografía, colocando en las antenas de las reinas unos sensores que van a un ordenador, y le pasaba productos semioquímicos que pudieran ser determinantes en el sentido de lo que ellas cazan en la naturaleza, si alguno de esos productos las estimulaba más o menos. Luego me pasaba unos viales pequeños que yo colocaba en unas trampas especiales que diseñamos también para por colocar esos viales y que fueran selectivas con las medidas que tenemos de las trampas nuestras. Imprimimos una serie de ellas en 3D y las colocamos, y después de 4 años no fuimos capaces de que ninguno de los atrayentes químicos que preparaba fueran más atrayentes que el propio atrayente que hacemos con agua, azúcar y levadura, porque antes hablamos de los atrayentes que estábamos haciendo con zumos y todo esto, pero luego llegamos a la conclusión que si necesitan solo azúcares, hicimos un zumo de agua y azúcar y añadimos levaduras para que la propia fermentación alcohólica que producen las levaduras ayuda a salir con el gas carbónico del aroma, y a la vez va produciendo el alcohol que dura más tiempo que lo que duraban los zumos y todo eso, que se corrompía con más facilidad. Entonces, colocaos varios atrayentes de los que hacíamos artesanalmente con el atrayente químico que preparábamos, y no mejoraba para nada la atracción. Sí que mejoraba que no era más selectivo, pero efectivamente no caían la cantidad que caen en las otras trampas. Hicimos también un trabajo con la feromona real, que todavía se habla mucho porque hay otras especies invasoras que se tratan pues esterilizando machos. Entonces hicimos con la feromona real, que está determinada ya por los chinos y está publicada. Él la diseñó en esas mismas probetas químicas, en esos viales, y me la mandó. Y tampoco caen más machos que en los otros atrayentes, con lo cual esa vía la descartamos, pero son trabajos que hicimos nosotros voluntariamente, eso no tuvo ningún tipo de financiación. El otro que intentamos con el Servicio Regional de Investigación Agroalimentaria, aquel año, como era el primero, pues lo trabajamos en conjunto con la gente que estaba en otros proyectos, pero luego no hubo financiación y no se puede seguir teniendo la gente trabajando sin financiación, porque tienen un montón de trabajo acumulado terrible y no hubo financiación. Entonces, lo que planteas de la posibilidad de frenarla, yo no lo veo. De momento no la veo. Tiene que haber mucha más investigación, porque es otro tema de los que venimos reclamando a la Administración, que si no hay investigación, pero de acuerdo todas, o sea, una investigación conjunta de todas, no puede ser una empresa la que haga la investigación, no puede ser un ayuntamiento, no puede ser, sino que todas las comunidades afectadas trabajen en proyectos conjuntos y que tengan una financiación adecuada. Y eso lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Claro, dicen que eso supone mucho dinero, pero es que el dinero se nos está yendo de las manos igual, o sea, solucionando los problemas que ya está causando. Entonces sería mucho mejor hacer esa inversión en prevenir que no en estar luego curando. En fin, hay temas que Entendido. hay que plantear, porque lógicamente la investigación necesita financiación, pero hay gente a montón en el paro que pueden ser buenos investigadores para todo esto. No sé, te podría estar Bien, hablando un montón de tiempo y a lo sí, mejor nos hacemos un poco pesados. perfecto. Bueno, te iba a preguntar un mensaje para la administración, pero lo has dejado nítido. Sí, Quería cerrar con que lanzaras un mensaje porque yo, escuchándote, todas las derivadas que no conocía de la Vespa velutina, su incidencia en las aves, incidencia en los polinizadores, en los ecosistemas, incidencia en la producción frutícola, incidencia en la producción de miel, incidencia en las cosechas. Bueno, pues al final tengo la sensación de que la gente no es consciente de la gravedad del problema. Entonces, ¿tienes un mensaje para aquellas personas que nos estén escuchando para que tomen conciencia de la gravedad de este problema, para que les quede claro que esto de la vespa velutina no es ninguna broma?
Pues sí, porque vamos a ver, lo que tienen que ver, en este país, y yo creo que en otros pasará también, solamente nos sentimos afectados cuando nos muerde el problema. Un problema concreto, sea sanitario, sea del tipo que sea, económico, solo lo vemos cuando nos afecta directamente. Entonces aquí, lógicamente, hay mucha movilización del sector apícola, porque es muy afectado. En estudios recientes, pues se habla de que encarece el producto entre un 11 y un 24% por todos los métodos que tenemos que utilizar, que no hablamos de ellos, en el colmenar para prevenir, porque no es solo el trampeo, tenemos que invertir en arpas eléctricas, que son unos marcos que se colocan con electricidad delante de las colmenas, en cada 2 o 3 colmenas, con unas placas solares que hacen una descarga cuando se va allí a cazar, que quedan electrificadas, y otros productos que se están utilizando en los colmenares, pues bozales que se colocan delante de la colmena, una serie de temas, eso encarece. Y solamente estos sectores, desde un principio, estamos peleando contra la vespa velutina. Luego los sectores frutícolas empezaron un poco más tarde, pero en la medida que la afectación en todo el territorio es tan grande, pues ya están siendo afectados y ya tienen incluso a veces que para recoger las cosechas poner pues, trajes de apicultor, porque un racimo de uvas, con la rapidez que recoge esa gente, pues como vayas poniendo mano y cogiendo, pues igual, y aparte de que puedes llegar a una zona que haya un nido. Una de las cosas que diría a las personas que es muy importante es la prevención. La prevención sobre todo la gente que estamos en el medio rural, cualquier actividad que vayas a hacer, a recoger la fruta, sean manzanas o sean uvas, tú tienes que hacer un repaso de la zona donde vas a trabajar. Y si ves entrar o salir, hay que estar pendiente de que por ahí pueda haber un nido. Si vas a desbrozar o limpiar un seto, cualquier cosa de estas supone que tienes que invertir más tiempo porque hay que hacer un repaso de la zona que vas a trabajar para no tener que te tropiezas con la desbrozadora, con un nido y lo rompes, como pasó ya en varias ocasiones. La mayoría de las muertes que se están dando, el mes pasado hubo 3 en Galicia, 2 fue desbrozando con un tractor, que si es un tractor que lleva camina, te da tiempo a marchar y puedes pues poder evitar el problema principal. Otro fue un cazador. Entonces, las muertes que se están dando, aparte que dicen, no, son personas que eran alérgicas. Bueno, cualquiera no es alérgico si te caen una lluvia de 20 o 30 avispones encima. Y sobre todo que las avispas pican y sacan el aguijón y vuelven a picar. Entonces, el consejo que daría a la gente que trabaja en el campo es que vaya preparado. En primer lugar, que se lo tome con calma para empezar y revise. En segundo lugar, que a lo mejor no cuesta nada llevar algún producto antiséptico, pastillas o algo, o alguna crema, si la picadura es pequeña y no son muchas, y si no, la gente que sepa que tiene algún tipo de alergia tiene que llevar adrenalina. No puede ir una persona que sabe que es alérgica a trabajar al campo sin la adrenalina. Pero este problema en la ciudad también se puede dar, porque en los colegios de los chiquillos puede aparecer en cualquier seto o en cualquier árbol, que los colegios, muchos de ellos ya tienen patios interesantes donde hay setos de cierre o donde hay árboles, y allí los propios profesores también deben de hacer periódicamente reconocimientos, porque un nido pequeño puede pasar desapercibido. Este año quitamos uno en el jardín botánico que estaba en un laberinto, en un seto de laurel, que tiene poco más de la altura de una persona, todo el seto del laberinto, y quitamos uno allí. Pues alguna persona escondiéndose, bueno, no era muy grande, era primario, podría tener ya 40 o 50 avispas que te pueden ocasionar un problema gordo. Entonces, recomendaciones, que se preparen, que se prepare la gente que va de excursión. Estamos en lo mismo. El último que digo en Galicia era un cazador, pues no es un excursionista, pero puede andar por sitios muy similares un excursionista y puedes ir a coger arándanos de una mata o moras y puede haber un nido allí. Entonces hay que ir preparado también y hay que tener precaución en los movimientos que hacemos en el campo. No llevar colonias o algunos aromas que pueden ser lociones o temas de estos, porque los aromas fuertes pasa lo mismo con las abejas, las irritan. Lo de los colores ya es un poco más exagerado. Hay gente que dice, pues eso, que los colores que llevamos en el vestido también pueden ser un riesgo, pero lo fundamental es que no vayamos metiendo ruido, moviendo matorrales o haciendo cosas de ese tipo. Y la gente que no se sienta afectada en este momento, que piense que
podemos ser afectados en cualquier momento, pero si hay un problema medioambiental, los afectados somos todos. No podemos decir que si, bueno, hay un pastor que el lobo le come las ovejas, pero a mí no me preocupa. Pues habrá que decir, oye, hay que mirar cómo se pueden prevenir los problemas que puedan surgir y hacer un tema de que se compensen los daños. O sea, todos somos afectados de alguna manera. Y el tema medioambiental que hablamos antes, de cómo afecta al medio ambiente, de cómo está cambiando una serie de comportamientos en los animales, pues lógicamente nos afecta a todos. No hay que ser tan egoísta de que me afecta lo que me ponen en el plato al mediodía, ¿no? Que también nos puede afectar. Pues hay que tomar conciencia de todos los problemas medioambientales que estamos sufriendo. Y este es uno de ellos. Pero van a venir otras especies y puede ser que afecten más a las personas que ahora no están afectando. Entonces tenemos que ser un poco solidarios y que todos tenemos el problema medioambiental que surja, es un problema de todos, no es un problema de un sector. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Pues yo creo que con este mensaje de solidaridad, de preocupación compartida y de precaución, vamos a despedir este programa que yo creo que al que lo escuche en su totalidad le va a servir para conocer mejor con todos los ángulos el problema de la vespa velutina, que como bien dices, pues está un poco desatado y ya veremos a dónde nos lleva. El caso es que se conozca y se pongan los medios. Muchísimas gracias, Félix, por tu No, tiempo, por yo estas te lo agradezco a explicaciones. ti, te lo agradezco a ti porque uno de los trabajos fundamentales que queremos hacer y que estamos haciendo siempre es el de divulgación. Si la gente no sabe realmente todo esto que comentamos aquí, pues a lo mejor pues no toma conciencia del problema y necesitamos que llegue a más gente cada vez. Y tú, pues lógicamente nos haces un favor pudiendo participar en tus programas que son una gozada por lo que vi en otros como este. Pues Gracias. muchas gracias. Todo el equipo de Terra Mirabile te agradece tu piropo y tu ánimo. Muchísimas gracias por tu A, tiempo. a ti.